Hola, ¿qué tal amigas, amigos? En este video conoceremos a un país asiático, Malasia. Malasia tiene como capital Lumpur, una superficie territorial de 330.803 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 35 millones. Idioma oficial es el malayo y como segundo idioma manejan el inglés. Bueno, con esos datos empezamos a conocer lo que es Malasia. Malasia es un país que muchos relacionan con paisajes paradisíacos, playas de ensueños y selvas tropicales. Pero detrás de esa imagen turística se esconde una historia fascinante, marcada por el comercio, la colonización, la resistencia y un papel geopolítico que lo ha convertido en una pieza clave en Sudeste Asiático. En este viaje descubriremos cómo Malasia pasó de ser un punto estratégico en la ruta de las especias, codiciado por portugueses, holandeses y británicos, a convertirse en una nación independiente que logró crecer económicamente y hacerse un nombre en la región. Analizaremos sus luchas internas, su diversidad étnica, los desafíos de su política, y cómo su ubicación en el estrecho de Malaca la coloca en el centro de la geopolítica mundial. Entonces prepárate, porque esta es la historia política, geopolítica y económica de Malasia. Un país que, aunque muchos no lo saben, tienen un peso mucho mayor en el mundo de lo que aparenta en el mapa. Para empezar a entender Malasia, hay que empezar por su ubicación. Si miramos un mapa, notamos que la península malaya se extiende como un puente entre el Océano Índico y el Mar de China Meridional. Este corredor marítimo fue durante siglos uno de los más importantes del planeta. Desde tiempos antiguos, comunidades austronesias habitaron la región. Estos pueblos eran marineros hábiles, conectados con las islas de Indonesia y Filipinas, pero lo que convirtió a la península en un centro neurálgico fue el comercio. En el siglo VII surgió el reino de Srivijaya, con base en Sumatra, que dominaba las rutas marítimas del sudeste asiático. Aunque su centro estaba fuera de lo que hoy es Malasia, su influencia abarcaba la península malaya, que servía como punto de tránsito para mercaderes durante varios siglos. Srivijaya fue un puente cultural. Allí convivían el budismo, el hinduismo y tradiciones locales, mientras que barcos chinos y indios y árabes llegaban cargados de productos. Más adelante, en el siglo XV, apareció un poder local que daría identidad a la región: el Sultanato de Malaca, fundado por Parameswara, un príncipe de Sumatra. Malaca rápidamente se convirtió en el centro comercial más próspero del sudeste asiático. Situado en el corazón del estrecho, era imposible comerciar entre India y China sin pasar por allí. Malaca no solo prosperó económicamente, sino también culturalmente. El Islam llegó a la región a través de comerciantes árabes e indios, y el sultanato adoptó esta religión, lo que sentó las bases para que el Islam se convirtiera en la fe dominante de Malasia. Bueno, ahora entramos en la época de la colonización. En 1915, los portugueses llegaron con un objetivo claro: controlar el comercio de especias. Al mando de Alfonso de Albuquerque, conquistaron Malaca y expulsaron a su sultán. Los portugueses fortificaron la ciudad y la convirtieron en un enclave de su imperio marítimo. Sin embargo, su control no fue absoluto. Comerciantes musulmanes buscaron rutas alternativas y la resistencia local nunca desapareció. Posteriormente, un siglo después, en 1641, los neerlandeses de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, aliados con fuerzas locales, expulsaron a los portugueses bajo control holandés. Ahora, el turno sería de los británicos.
En 1786, la Compañía Británica de las Indias Orientales estableció una base en Malasia. Luego, en 1919, fundaron Singapur, que rápidamente se convirtió en un puerto vital. En 1824, mediante el Tratado Anglo-Holandés, Gran Bretaña se aseguró el control de Malaca, consolidando su dominio en la península. Y con el tiempo, los británicos organizaron la región de estados malayos federados y no federados. Ejerciendo control político y económico, la economía colonial se transformó. El gaucho se convirtió en el principal producto agrícola. El estaño posicionó a Malaca como uno de los mayores productores del mundo. Y para abastecer la creciente demanda de mano de obra, los británicos promovieron la inmigración masiva. Entraron los chinos en las minas, indios en las plantaciones. Este modelo económico convirtió a la península en un motor productivo del Imperio Británico, pero también sembró las semillas de futuros conflictos. Una sociedad étnicamente fragmentada, con malayos en el campo, chinos dominando el comercio y la minería, e indios en las plantaciones. Además, desde el punto de vista geopolítico, la península malaya era irreemplazable. Protegía el estrecho de Malaca, una de las rutas más estratégicas del mundo. Para los británicos, controlar Malasia era garantizar su supremacía naval y comercial en Asia. Bueno, llegamos al 8 de diciembre de 1941. Recuerdan esta fecha, ¿verdad? 1941, estamos en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Apenas horas después del ataque a Puerto Perla o Pearl Harbor, las tropas japonesas desembarcaron en Malasia. En pocas semanas derrotaron a los británicos y ocuparon la península. La ocupación japonesa fue brutal. Miles de chinos fueron perseguidos y ejecutados como represalia por las resistencias contra Japón en China. La población local sufrió hambre, represión, explotación. Sin embargo, esta etapa marcó un antes y después para Malasia. Los malayos vieron cómo los británicos, que parecían invencibles, podían ser derrotados. La fe en la superioridad colonial se quebró. Además, la experiencia de organizar resistencia, especialmente entre los comunistas chinos, fortaleció los movimientos nacionalistas malayos. Cuando Japón se rindió en 1945, los británicos intentaron retomar el control, pero el escenario había cambiado. Había una población mucho más consciente, decidida a luchar por la independencia de Malasia. En 1948 estalló la emergencia malaya, una guerra de guerrillas comunistas contra el imperio colonial británico. Aunque la insurgencia fue derrotada militarmente, hacia 1960 el conflicto dejó claro que el colonialismo estaba llegando a su fin. La guerra terminó, los británicos regresaron, pero ya nada sería igual. Los años de ocupación japonesa y la resistencia guerrillera habían cambiado la mentalidad de la población. La idea de que los colonizadores eran intocables se había desmoronado y los movimientos nacionalistas empezaban a tomar fuerza. En 1946, los británicos intentaron reorganizar sus colonias en la región, creando la Unión Malaya, un sistema que centralizaba el poder en Londres, pero la propuesta fue rechazada por los líderes malayos. Posteriormente, al ver que Unión Malaya era rechazada por los malayos, los británicos reemplazaron esta idea por la Federación de Malaya en 1948. Un esquema que mantenía cierto grado de autonomía local y preservaba la monarquía tradicional. Ese mismo año estalló la emergencia malaya. La guerrillera comunista integrada mayoritariamente por los chinos lanzó una ofensiva armada contra el gobierno colonial. Este conflicto fue parte de la Guerra Fría en Asia. Malasia debía mantenerse fuera de la órbita comunista durante 12 años. Los británicos, junto con las fuerzas locales, combatieron a la insurgencia
Finalmente, en 1960, la guerrilla fue controlada, fue detenida, pero el conflicto dejó huellas profundas. El proceso de independencia avanzaba bajo el liderazgo de Tunku Abdul. El 31 de agosto de 1957, la Federación de Malaya declaró oficialmente su independencia. Las celebraciones de Kuala Lumpur marcaron un momento histórico. Por primera vez los malayos tenían un estado soberano. Pero la historia no termina allí. En 1963 se dio un paso más ambicioso, la creación de Malasia, uniendo a la Federación de Malaya con Sabah y Sarawak en la isla de Borneo y con Singapur. La idea era formar un país grande y equilibrado que pudiera resistir presiones externas y prosperidad en la unidad. Sin embargo, la unión fue conflictiva. Indonesia, bajo Sukarno, lanzó la política de la confrontación, rechazando la formación de Malasia, a la que veía como un proyecto colonial británico disfrazado. Entre 1963 y 1966 se produjeron enfrentamientos militares menores en la frontera de Borneo, aunque finalmente Indonesia abandonó el conflicto tras la caída de Sukarno. Y por otro lado, Filipinas reclamaba el territorio de Sabah, alegando que pertenecía históricamente al sultanato de Sulu. Este conflicto diplomático sigue vigente hasta el día de hoy. Y dentro de Malasia, las tensiones tampoco tardaron en aparecer. Singapur, que se había unido en 1963, con su mayoría de población china y una visión política distinta, entró rápidamente en conflicto en el gobierno central. Y en 1965, tras intensas disputas, Singapur fue expulsado de la Federación de Malasia y se convirtió en un estado independiente. Lo que parecía un fracaso resultó, sin embargo, en un beneficio para Singapur y para ambos países. Singapur desarrolló su propio camino como ciudad-estado, mientras que Malasia reforzó su identidad malayo-musulmana. Malasia, más allá de su economía, más allá de ser considerado uno de los tigres asiáticos, Malasia tiene un peso desproporcionado en la política mundial, gracias a su geografía. El estrecho de Malaca es uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, porque por allí transita cerca del 25% del comercio global, incluyendo la mayoría del petróleo que va hacia China, Japón y Corea del Sur. Controlar el estrecho significa tener la llave de la economía asiática. Por eso, Malasia es un país clave para las grandes potencias. Desde la Guerra Fría fue aliado del Occidente para contener al comunismo en la región. Fue miembro fundador de la ASEAN, organización que promueve la cooperación y la estabilidad en el sudeste asiático. En el siglo XXI, Malasia navega entre dos gigantes, China y Estados Unidos. Con China mantiene fuertes vínculos comerciales e inversiones en infraestructura, especialmente bajo la iniciativa de la Franja de la Ruta. Con Estados Unidos coopera en seguridad marítima y defensa, asegurando la libertad de navegación en el estrecho. Además, Malasia enfrenta un desafío en el mar de China Meridional. Reclama parte de las islas Spratly en disputa con China y otros países. Aunque evita la confrontación directa, debe equilibrar la defensa de su soberanía con su dependencia económica de Pekín. En la política islámica global, Malasia también se ha proyectado como un país moderado, promoviendo un Islam moderno y compatible con la democracia, a diferencia de los modelos más radicales en otras regiones. Como vemos, la historia de Malasia es la historia de un país que, aunque pequeño en tamaño, ha jugado un papel enorme en el tablero global. Desde los días gloriosos del sultanato de Malaca hasta su transformación en una economía moderna, Malasia ha demostrado una capacidad de adaptación única. Políticamente
pasó de la colonización a la independencia, de un partido hegemónico a un sistema más competitivo. Geopolíticamente es el guardián del estrecho de Malaca, la arteria del comercio mundial. Económicamente logró diversificarse y convertirse en uno de los países emergentes más exitosos del sudeste asiático. Pero el futuro todavía plantea preguntas. ¿Podría Malasia consolidar una democracia más estable? ¿Podría mantener un equilibrio entre China y Estados Unidos? ¿Y logrará convertirse en una potencia regional de pleno derecho? Lo cierto es que Malasia, con su diversidad cultural y ubicación estratégica y su historia llena de desafíos, seguirá siendo un país clave para entender el rumbo de Asia y del mundo. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Malasia tiene lo necesario para convertirse en una potencia regional en las próximas décadas? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde conoceremos otro país.